Estamos rodeados de grupos, ¿no? Casi, casi sin darnos cuenta. En el trabajo, con amigos, en la familia. Pero, ¿alguna vez nos paramos a pensar qué diferencia a un equipo de proyecto que funciona bien de, no sé, un montón de gente esperando en la fila del banco? Es una buena pregunta. Porque la diferencia es clave, ¿no? Es esa interacción con un propósito compartido. Un grupo no es solo la suma de individuos, es un sistema vivo, interdependiente. Exacto. Hoy, en esta conversación a fondo, nos vamos a meter justo en eso, la esencia de los grupos, pero dentro de las organizaciones. ¿Qué los define realmente, más allá de juntarse? ¿Qué lleva a la gente a formarlos o a unirse? ¿Cómo podemos, digamos, entender sus distintas formas? Y fundamental, ¿qué papel juega la comunicación para que funcionen o no? Es un tema central, sí. Y para esta charla nos vamos a basar en conceptos, fundamentales sobre comportamiento organizacional, sobre la dinámica de grupos. Es vital, como bien decías, diferenciar un grupo cohesionado de una simple, agregación de gente. Como en la parada del ómnibus. Justamente. Y también vamos a explorar esas estructuras que surgen más bien solas, ¿no? Las informales, que tienen una importancia, a veces subestimada para el clima laboral, para la eficiencia y, por supuesto, el rol clave de la comunicación. Y al final vamos a ver una herramienta muy interesante, la ventana de Johari, para esto de la autoconciencia y la comunicación grupal. Equipos de los grupos que sí funcionan, los que de verdad suman en las organizaciones. Ver su estructura, su dinámica interna y sobre todo esos flujos de comunicación que los mantienen, digamos, vivos y productivos. Entender por qué son una pieza tan clave en el sistema social de cualquier empresa. Dale. Arranquemos por lo básico, la definición formal, que nos dice: dos o más individuos interactuando, interdependientes que se unen por objetivos particulares. Correcto. Si volvemos al ejemplo de la parada, la gente ahí esperando son individuos juntos, pero si el ómnibus no llega, y empiezan a hablar entre ellos, saber qué hacer, a compartir si saben algo, a decidir si toman un taxi juntos, ahí, justo ahí, en esa interacción que depende de todos para lograr algo, ahí nace el grupo. Exacto. Ese es el punto de quiebre. Y las razones por las que surgen son, profundamente humanas y también funcionales para la organización, claro. Las fuentes que revisamos identifican varias claves. Una muy fuerte es la seguridad. ¿Seguridad? Sí, el agruparse reduce esa sensación de estar solo, de vulnerabilidad. Imagínate un grupo de trabajadores en un depósito grande. Se juntan para pedir mejores medidas de seguridad. Claramente se sienten más fuertes, más protegidos, así, juntos, que cada uno por su lado. Entiendo. Otra razón es el estatus. Pertenecer a ciertos grupos te puede dar como un reconocimiento, un prestigio social dentro de la empresa. Ah, claro. Por ejemplo, que te elijan para un equipo de proyectos estratégicos, esos que manejan las cuentas más importantes en una consultora. Eso suele verse como una señal de que vales y te sube el estatus, ¿no? Sí, totalmente. Y muy ligado a eso está la autoestima. Los grupos nos dan un sentido de valor personal. Refuerzan quiénes somos. Pensá en un equipo de soporte técnico. No solo resuelven problemas, sino que festejan juntos cuando un cliente los felicita o se apoyan si hay un día complicado. Eso fortalece la autoestima de todos allá adentro. Es como un refuerzo mutuo. Exacto. Y por supuesto está la afiliación y socialización. Somos seres sociales, ¿no? Necesitamos conectar con otros. Esos grupos de compañeros que almuerzan juntos, que organizan algo fuera del trabajo o que simplemente charlan de cualquier cosa. Están cubriendo esa necesidad básica de pertenecer, de conectar. La parte más humana, digamos. Tal cual. También está la búsqueda de poder. Un grupo, simplemente por ser un grupo, puede lograr una influencia que un individuo solo rara vez consigue. El ejemplo más obvio es un sindicato negociando, ¿no? Claro. Pero también puede ser, un grupo de gerentes de nivel medio que se coordinan para impulsar una nueva idea frente a la alta dirección. Juntos tienen más peso. Entendido. Y finalmente, una razón súper práctica. El logro de metas. Muchas tareas hoy en día son demasiado complejas, demasiado grandes para una sola persona. Los grupos permiten juntar talentos, conocimientos, esfuerzos.
un equipo con gente de diseño, de producción, de marketing, todos juntos creando un producto nuevo. Es el ejemplo perfecto de cómo colaborar permite alcanzar metas que serían imposibles solos. Qué interesante cómo se mezclan todas, ¿no? La necesidad de seguridad te puede llevar a buscar poder en el grupo y lograr metas juntos seguro que refuerza la autoestima y el estatus. Parece que no es una sola cosa, ¿no? Sino como un cóctel de motivos personales y también de la organización. Totalmente. Rara vez es una única razón. Pero bueno, si los grupos se forman por motivos tan distintos, me imagino que no todos funcionan igual, ¿no? Hay tipos diferentes. Efectivamente, no todos son iguales, ni siguen la misma lógica. La distinción más básica que se hace es entre grupos formales y grupos informales. A ver. Los grupos formales son los que definen la estructura de la organización. Tienen tareas asignadas, roles definidos, todo para cumplir objetivos de la empresa. Y dentro de estos hay subtipos importantes. Ok. Primero, los grupos de mando. Estos vienen directo del organigrama. Son un directivo y la gente que le reporta directamente. Por ejemplo, la directora de marketing con su equipo de especialistas, asistentes, etc. Su existencia es parte del diseño formal. La estructura jerárquica clásica. Eso mismo. Luego están los grupos de tarea. Estos se arman para una tarea específica y pueden ser temporales. Lo interesante es que la gente puede venir de distintas áreas, distintos niveles. Ah, como un proyecto puntual. Exacto. Pensá en un equipo que se crea solo para organizar la conferencia anual de la empresa. Hay gente de marketing, de logística, de finanzas. Cumplan la tarea y quizás el grupo se disuelve. Tiene sentido. Y un tipo particular de grupo de tarea, que a veces es más permanente, son los comités. Suelen ser grupos formales, a veces con gente de distintos departamentos, que se juntan periódicamente para discutir temas, tomar decisiones, asesorar. Por ejemplo, Un comité de ética o de innovación o el de seguridad e higiene en una fábrica. Son ejemplos claros. ¿qué onda con esos grupos que no figuran en ningún organigrama? Me suena que ahí la dinámica debe ser distinta. Totalmente distinta. Y ojo, a menudo son mucho más influyentes de lo que uno cree. Los grupos informales son, alianzas que surgen así espontáneamente. Se basan en necesidades sociales, intereses comunes, no en el diseño formal. Son como una respuesta natural a esa necesidad de contacto social que tenemos. Y también hay tipos dentro de los informales, me imagino. Sí, podemos distinguir dos principales. Por un lado, los grupos de interés. Se forman porque la gente comparte un interés particular sobre algo relacionado con el trabajo o la empresa. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, empleados de distintos sectores que se juntan para pedirle a la dirección que pongan horarios más flexibles o que mejoren algo del comedor. Su objetivo es influir en ese tema puntual que les importa. Ok, claro. Y por otro lado están los grupos de amistad. Estos ya son puramente por afinidad personal. Gente que comparte hobbies, que tiene hijos de edades parecidas o que simplemente se llevan bien. Son relaciones que van más allá del trabajo. Los amigos del trabajo, básicamente. Exacto. Y acá, fíjate, hay una clave importantísima para entender cualquier organización. Subestimar a los grupos informales es un error estratégico. Son una fuente principal de apoyo social, emocional y además, esto es crucial, la información. Los rumores. Rumores, datos ciertos, de todo. Circula por estas redes informales a una velocidad y con un alcance que muchas veces supera a los canales oficiales. Tienen un poder enorme sobre la moral, la satisfacción y al final sobre la productividad. Ya lo decían los estudiosos hace tiempo, ignorarlos o querer suprimirlos no funciona. Es más inteligente reconocerlos y tratar de entender cómo funcionan. Eso plantea una dinámica súper interesante, ¿no? La estructura formal, diseñada, controlada, y al lado esta red informal, espontánea, a veces impredecible. Totalmente. Y si estos grupos, formales e informales, son tan importantes, ¿qué es lo que hace que funcionen bien? Que se coordinen, que resuelvan problemas. Me imagino que la comunicación es el pegamento de todo esto. Es absolutamente el pilar. La comunicación es como el sistema circulatorio del grupo.
Sin comunicación, no hay coordinación, las decisiones se traban, los conflictos no se resuelven, no se crea cohesión. El feedback, que es tan necesario para aprender y mejorar, no fluye. Es el proceso que permite intercambiar información, significados, emociones. Influirse es el corazón de la interacción. El corazón. Me gusta esa imagen. Y no solo importa si se comunican, sino cómo lo hacen. La estructura de esa comunicación, las redes, los patrones habituales, tienen un impacto enorme en la eficiencia del grupo para distintas tareas y en cómo se siente la gente adentro. ¿Y cuáles serían esas redes típicas? Bueno, podemos identificar algunas. Una es la red en cadena. Es la comunicación bien jerárquica, lineal. A le habla a B, B a C, C a D. Pero A no habla directo con C o D. Es una línea. Como el teléfono descompuesto a veces. Exacto. Su fortaleza es la precisión y el control en estructuras muy verticales, para tareas rutinarias donde la autoridad es clave. Pero tiene desventajas grandes. Es lenta, la información tiene que pasar por cada eslabón, hay mucho riesgo de que se distorsione en el camino, y la satisfacción de la gente, sobre todo los del medio o el final, suele ser baja. Se sienten como meros receptores. Es el flujo típico de órdenes de arriba a abajo. Ok, entiendo. ¿Otra? Otra muy común es la red en rueda. Acá hay una figura central, el eje, y toda la comunicación pasa por ella. Todos los demás, los radios, hablan con ese líder central, pero no mucho entre sí. Visualmente es como una rueda de carro. El jefe como centro de todo. Justamente. La ventaja es la rapidez para coordinar y tomar decisiones centralizadas, porque el líder tiene toda la info y el control. Es eficiente para tareas simples, pero las desventajas. Los demás pueden sentirse aislados, poco participativos, con baja satisfacción. Y el líder corre un riesgo altísimo de sobrecargarse, de ser un cuello de botella. Claro, me imagino. En esa red en rueda, ¿se puede hacer algo para que el líder no se queme o no filtre la información sin querer queriendo al ser el único canal? Es un riesgo propio de la estructura, sí. Se puede mitigar si el líder es muy consciente de su rol y fomenta activamente que la información vaya en ambos sentidos, no solo recibir, sino asegurarse de que los demás tengan el contexto. También puede delegar más o crear subgrupos temporales para ciertas cosas, rompiendo un poco esa estructura de rueda. Pero la tendencia natural de la red es a centralizar. Entiendo. ¿Y hay más redes? Sí. Tenemos la red de todos los canales, a veces llamada estrella o malla completa. Acá todos los miembros pueden hablar libremente y directo con todos los demás. No hay un centro formal, la comunicación fluye por todos lados. Más democrática, digamos. Exacto. Su gran fortaleza es que genera alta satisfacción, fomenta la participación, es genial para tareas complejas que necesitan creatividad, cruzar ideas distintas, resolver problemas juntos. Es la red típica de equipos autogestionados, equipos ágiles. Suena ideal. ¿Alguna desventaja? Puede ser más lenta para decisiones simples o tareas muy rutinarias. Y, bueno, existe el riesgo de sobrecarga de información si no hay buenas prácticas de comunicación. Si todos hablan todo el tiempo de todo sin filtro. Entonces, parece que no hay una red perfecta para todo, ¿no? La mejor red depende de la tarea, si es rutinaria o compleja, si se necesita rapidez o creatividad, y también de qué se busca en términos de satisfacción, de desarrollo del equipo. Exactamente esa es la conclusión. Elegir o fomentar la red equivocada te puede arruinar la tarea, y también la moral del equipo. Totalmente. Y esto me lleva a pensar, si la comunicación es tan central y las relaciones entre las personas son la base, sobre todo en grupos informales o equipos que buscan estar muy unidos, ¿hay herramientas o modelos que ayuden a la gente dentro de un grupo a entenderse mejor, a sí mismo y a los otros, para mejorar esa comunicación? Precisamente. Una herramienta clásica, pero muy potente para eso, es la ventana de Johari. La desarrollaron Joseph Luft y Harry Ingham. Es un modelo conceptual que nos ayuda a visualizar, a entender la relación entre lo que sabemos de nosotros mismos y cómo nos ven los demás. Y eso es fundamental para comunicarse bien, ¿no? Imagínate una ventana con 4 paneles. A ver, 4 paneles. Sí. El primero es el área pública o arena.
Ahí está todo lo que yo sé de mí y que los demás también saben, mis comportamientos que se ven, lo que sé y muestro, mis roles, partes de mi personalidad que no oculto. En un grupo sano con buena comunicación, se busca que esta área sea lo más grande posible. Es la base de la transparencia, de la confianza. Ok, lo que todos vemos. Exacto. El segundo cuadrante es el área ciega. Incluye cosas de mí, comportamientos, manías, cómo hablo, el impacto que tengo, que los otros ven, pero que yo no me doy cuenta. Son mis puntos ciegos. Upa, esos deben generar problemas. Claro, son fuente de muchos malentendidos, de conflictos. Para achicar esta área necesitamos que los demás nos den feedback, retroalimentación honesta, constructiva. Estar abiertos a escuchar cómo nos ven es clave. Difícil, pero necesario. Muy necesario. El tercer cuadrante es el área oculta o fachada. Es todo lo que yo sé de mí, pensamientos, sentimientos, miedos, inseguridades, cosas que me pasaron, pero que elijo no contarle a los demás. Lo ocultamos por miedo a que nos juzguen, para mantener una imagen, por falta de confianza. La parte privada. Eso. Reducir esta área implica un proceso de autorrevelación, pero ojo, selectiva y apropiada. Compartir cosas personales relevantes con el grupo. Eso es fundamental para construir cercanía, confianza. Entiendo. No es contar todo a todos. No, claro que no. Y el cuarto cuadrante es el área desconocida. Son aspectos de mí que ni yo ni los demás conocemos. Talentos que no sé que tengo, motivaciones inconscientes, potencialidades dormidas, miedos muy profundos. Esta área se explora con experiencias nuevas, desafíos, introspección, terapia, coaching. Y a veces el mismo grupo te ayuda a descubrir cosas al ponerte en situaciones nuevas. Entiendo la estructura. 4 áreas. Pública, ciega, oculta y desconocida. Y me imagino que esto no es solo para entender, sino para hacer algo al respecto, ¿no? ¿Cómo se usa en la práctica en un equipo? ¿Cómo se agranda esa área pública? Exactamente. No es solo descriptivo. Es para actuar. Se trabaja en 2 direcciones. Buscando activamente feedback de los demás para achicar el área ciega. ¿Pedir que te digan cómo te ven? Eso. Y practicando la autorrevelación apropiada para achicar el área oculta. Contar cosas relevantes de uno mismo. Exacto, hay ejercicios concretos. Por ejemplo, se puede pedir a la gente que elija adjetivos que los describen de una lista y después comparar eso con los adjetivos que los demás eligieron para describirlos. Ahí saltan las coincidencias, área pública, y las diferencias, que te marcan las áreas ciega y oculta. De hecho, muchas herramientas como el Feedback 360 se basan en esta idea, de tener varias miradas para ser más consciente de uno mismo. Tiene lógica. Y aplicarlo en los grupos tiene beneficios enormes, muy concretos. Primero, mejora la comunicación un montón. Si el área pública crece, la comunicación es más abierta, más honesta, menos con segundas intenciones. Segundo, construye confianza. Fundamental. Claro, porque estar dispuesto a dar y recibir feedback constructivo y esa vulnerabilidad controlada de compartir cosas personales, eso crea confianza psicológica en el equipo. Tercero, facilita resolver conflictos. Si soy más consciente de cómo actúo y cómo impacto en los otros, y entiendo mejor cómo ven las cosas los demás, es mucho más fácil evitar malentendidos y encarar los desacuerdos de forma más sana. Y cuarto, es una herramienta clave en el desarrollo de equipos, en el team building, porque acelera que la gente se conozca y que se establezcan formas de comunicación saludables. Suena muy potente. Lo es. Mira los ejemplos que mencionan las fuentes, son muy claros. Imagínate una startup, un equipo de desarrollo ágil. En las retrospectivas, no solo hablan de código, se dan feedback directo sobre cómo se comportan. Por ejemplo, Un miembro le dice a otro, «Che, cuando me interrumpís siempre en las reuniones, siento que no te importa mi idea». Eso ayuda al que interrumpe a ver su área ciega. Otro pudiera decir, «La verdad, me siento presionado con las fechas y me preocupa que no lleguemos con la calidad». Eso es autorrevelación, achica su área oculta y permite que el equipo hable del tema y busque una solución juntos. El resultado es más confianza y mejor capacidad para destrabar problemas. clarísimo. Otro caso. Una empresa de logística hace un taller de Johari con sus supervisores.
Un supervisor, que se ve a sí mismo como un líder supermotivador, cercano, descubre por el feedback anónimo de su gente que lo ven como controlador y distante. Durísimo. Puede ser un shock. Pero ese descubrimiento de un punto ciego enorme es el primer paso indispensable para que pueda reflexionar sobre su estilo y empezar a cambiar cosas que estaban afectando al equipo sin que él se diera cuenta. Entiendo. Lo que es realmente potente acá es ver cómo aplicar estos principios de buscar feedback y abrirse gradualmente, pero de forma consciente, sistemática. No son solo charlas lindas. Pueden transformar de verdad la dinámica interna, el clima y, al final, la efectividad del grupo para lograr sus metas. Pasa de ser solo gente junta a ser un equipo conectado, autoconsciente. ¿Por qué nos juntamos? Pasando por los tipos que hay, formales, informales, y cómo la comunicación los une a través de distintas redes, hasta llegar a herramientas como la ventana de Johari para trabajar la autoconciencia y la apertura. Parece obvio que entender todo esto es esencial para cualquiera que trabaje en equipo o lidere uno. Totalmente. La comunicación efectiva, la autoconciencia, no son un lujo, son como el aceite y el motor para que el grupo ande bien. Definitivamente. Y es importante decir que herramientas como la ventana de Johari no son magia, ni un ejercicio que haces una vez y listo. Requieren un compromiso constante, crear una cultura donde dar y recibir feedback sea normal, donde haya seguridad para poder mostrarse un poco vulnerable y ganas de conocerse mejor. Un trabajo continuo. Exacto. Pero el esfuerzo vale la pena. Porque cultivar esa autoconciencia, esa confianza, esa transparencia, es lo que diferencia a los equipos que son realmente excepcionales. Y hay que subrayar algo que a veces se olvida, sobre todo en ambientes muy técnicos. Las habilidades para comunicarse bien, para manejar el feedback, para entender las dinámicas de grupo, son tan críticas para el éxito personal y de la organización como saber mucho de lo técnico. Son competencias transversales, clave. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, me gustaría dejar una reflexión, una pregunta abierta que me surge de todo esto que hablamos. Vimos la potencia y la velocidad de comunicación que tienen los grupos informales, esas redes que nacen solas. Sí, esas que a veces van más rápido que lo oficial. Exacto. Si esas redes son tan influyentes y a menudo más ágiles, ¿cómo podrían las organizaciones ir un paso más allá de simplemente saber que existen o tolerarlas? ¿De qué maneras podrían empezar a integrar activamente la energía, la conexión de esas redes informales, para potenciar la agilidad de toda la organización, para impulsar la innovación, para mejorar la capacidad de responder a un entorno que es cada vez más complejo, más cambiante? Qué buena pregunta. Es un desafío fascinante, ¿no?, para la gestión de hoy.